Hola a todos, resolvemos en este vídeo un ejercicio de lentes delgadas en el que la información que nos dan es la distancia que hay entre un objeto y su imagen, ya que lo que estamos haciendo es proyectar diapositivas sobre una pantalla, y la relación que tiene también el tamaño de la imagen con el tamaño del objeto. Empezamos. El enunciado dice así: tenemos un objeto luminoso de 2 centímetros de altura que está situado a 4 metros de distancia de una pantalla. Entre el objeto y esta pantalla se coloca una lente delgada, de distancia focal desconocida, que produce una imagen en la pantalla, cuya altura es 3 veces mayor que la del objeto. Y nos pide determinar la distancia focal, nos pregunta si la lente es convergente o divergente, nos pide también la posición del objeto y de la imagen respecto a la lente, y por último la potencia del aumento lateral de la lente. Y bueno, vamos a irlo haciendo todo poco a poco. Vamos un poco a mezclar la resolución de los tres apartados porque se realiza todo de manera un poco conjunta. Lo vemos. Primero vamos a organizar los datos y el enunciado nos dice que tenemos un objeto de 2 centímetros de altura, este objeto de aquí, que vamos a llamar I, de altura que está situado a 4 metros de una pantalla, es decir, que la distancia desde aquí hasta aquí, donde se va a formar la imagen, es de 4 metros. Que entre el objeto y la pantalla hemos colocado una lente, ya está aquí dibujada la lente, de distancia focal desconocida, que produce dicha imagen en la pantalla. Y nos dice que la altura de la imagen es 3 veces mayor que la del objeto. Y nos pregunta, bueno, pues lo que ya hemos leído. Entonces, con esa información, nosotros lo primero que vamos a deducir es si la lente es convergente o divergente. ¿Cómo podemos saber si la lente es convergente o divergente? Pues tenemos que estar muy atentos a la información que nos da el enunciado. Primero, si la imagen se forma detrás de la pantalla, la lente tiene que ser con toda seguridad convergente, porque las lentes divergentes forman imágenes siempre antes de la lente, es decir, son imágenes virtuales que se forman en la parte izquierda de la lente. Por tanto, ya podemos decir que la lente es convergente. Para calcular la distancia focal, que también nos lo pregunta el apartado A, necesitamos más información que ahora vamos a ir recopilando. Después nos pregunta por la posición del objeto, la imagen y la posición de la imagen respecto a la lente. Es decir, nos está preguntando por S y S'. Y los datos que tenemos son que la suma de ambas distancias en valor absoluto, debemos tenerlo en cuenta, es igual a 4 metros. Y digo lo de en valor absoluto porque ese es un valor negativo porque se encuentra a la izquierda de la lente. Pero si lo pongo en valor absoluto, al sumarla, ambas distancias nos debe dar 4 metros. O lo que es lo mismo, que menos S más S' debe ser igual a 4. Por otro lado, me habla del aumento y la lente me dice que se forma una imagen 3 veces superior al objeto. Y esa imagen tiene que ser invertida. Y tiene que ser invertida porque las imágenes reales que forman las lentes convergentes, y ya hemos dicho que es convergente, siempre son invertidas. Por tanto, el aumento es igual a menos 3. Y el aumento en una lente es la relación entre el tamaño de la imagen y el tamaño del objeto, pero también entre la posición de la imagen y la posición del objeto. Con lo cual S' es igual a, partido por S, es igual a menos 3. Y aquí tenemos un sistema con dos ecuaciones y dos incógnitas que nos va a permitir resolver el problema. Si despejamos, por ejemplo, de esta ecuación de aquí debajo, tenemos que S' es igual a menos 3S. Y si ahora sustituimos este despeje obtenido en esta ecuación, en la primera de las dos ecuaciones, tendremos que menos S
menos 3s es igual a 4. O lo que es lo mismo, menos 4s es igual a 4. Y por tanto s es igual a menos 4 partido por 4, que es menos 1. Es decir, que la posición del objeto respecto a la lente se encuentra a 1 metro. Y en consecuencia podemos decir ya también que la imagen respecto a la lente se encuentra a 3 metros. Con esto respondemos al apartado B. También hemos respondido ya al apartado C, o parte del apartado C, porque tenemos el aumento lateral de la lente. El aumento lateral de la lente es menos 3, es algo que me dice no explícitamente, pero sí me lo deja claro un poco el enunciado. Y por último tenemos que calcular la distancia focal. Y para hallar la distancia focal vamos a recurrir a la ecuación de las lentes delgadas, que es la siguiente. 1 partido por S' menos 1 partido por S igual a 1 partido por F'. Como ya sabemos lo que vale S', que es 3, y también sabemos lo que vale S, que es menos 1, pues podemos obtenerlo. Aquí tendríamos 1/3 más 1, que si sumamos pues nos quedará 4/3, es igual a 1 partido por F'. Y si 4/3 es igual a 1 partido por F', F' tiene que ser igual a 3/4, es decir, que la distancia focal es de 0,75 metros. Y teniendo la distancia focal, estamos respondiendo ya al apartado A. Podemos obtener también la potencia de la lente. Podemos calcular también, mejor dicho, la potencia de la lente, que la potencia es la inversa de la focal. Es decir, 1 partido por 0,75, que es 1,3 periódico dioptrías. Y con eso respondemos también al último apartado. Lo que vamos a hacer ahora es ver gráficamente el trazado de rayos para comprobar que se cumple todo esto y por tanto nos hemos ajustado a lo que nos dice el enunciado. Bien, lo vemos aquí. Vemos el trazado de rayos. Si aquí estuviese el objeto, con los valores de la focal que hemos obtenido, bueno, al trazar una recta paralela al eje óptico, se va a refractar en la dirección de la focal y sería este rayo. Una recta que pase por el centro de la lente pasa sin desviarse hasta ahí, y bueno, ya tenemos aquí donde se formaría la imagen, ¿vale? Donde se cortan esos dos rayos. Podríamos trazar un tercer rayo, una recta que pase por la focal, se refracta paralelo al eje óptico. Donde se cortan los 3 rayos, o 2 de ellos, es donde se forma la imagen. Bueno, nosotros hemos dicho que esta distancia es 1 metro, y bueno, se ve, o se puede apreciar, más o menos, que esta distancia es 3 metros, y que la distancia focal es 0,75 metros. Y en este diagrama de rayos lo podemos apreciar. Como vemos las características de la imagen, tenemos una imagen real, invertida y mayor, como nos dice el enunciado. Bueno, espero que se haya entendido. Es un tipo de ejercicio un poquito más complicado porque no nos dan las posiciones del objeto y la imagen, sino la distancia entre ellos, y esto lo complica un poco. Tenemos que fijarnos bien en los datos que nos dice el enunciado y saber interpretar lo que representa el aumento lateral. Saludos para todos.